Me gusta entrevistar gente con hormigas en el culo. Así le decimos en Argentina a los que no se quedan quietos, que van y vienen, que enseñan, diseñan, crean y a veces también se dan un palazo. Vuelven con bríos a otro lado y siguen probando y proponiendo. Así es el invitado de hoy, Jean Durán, un diseñador chileno que nos va a contar sobre proyectos en Pakistán con artesanos, en el sector público en Chile y en organizaciones de cooperación internacional. Charlamos sobre todo de transformación pública, porque es el tema de su investigación de doctorado. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Giancarlo Durán, la gente me conoce como Jan. Soy un chileno que está viviendo en el Reino Unido. Voy a cumplir 5 años viviendo fuera. Este año vivo con mi esposa y mis 2 mellizos, Rafael y Mateo, que cumplieron 4 recién. Tengo alrededor de 15 años de experiencia profesional, podríamos decirlo, que comenzó como en el sector académico, trabajando harto desde la universidad, desde haciendo clases como ayudante. Luego trabajé 1 año y tal en el sector público, en gobierno, en temas de mejoramientos de barrio, pero luego volví a la universidad porque me pidieron hacerme cargo del proceso de innovación curricular de la carrera de diseño en la Universidad de Chile. ¿Vos estudiaste diseño? Sí, yo soy diseñador industrial de la Chile. Y claro, la misma escuela me pidió un poco coordinar un comité de innovación curricular que planeaba redefinir las prioridades de formación y el currículum para la carrera de diseño en la Chile. Luego de eso me empecé a interesar por la innovación social. Me vinculé con la organización Ashoka, Innovators for the Public, que es una organización global que selecciona prácticas, y más que nada emprendedores sociales y sus prácticas y sus modelos de innovación social. Me interesé mucho en eso y me fui a India por 3 meses a entender un poco este concepto, a entender, un poco investigar ciertos modelos de innovación social, algunos vinculados al diseño, otros no necesariamente. ¿Y cuáles son? A ver, ¿me contás de algún modelo de innovación vinculado al diseño? O sea, ellos lo que hacen, los de Ashoka, es como apoyar a ONGs y que están apoyando a emprendedores locales, ¿entiendo bien? No, o sea, sí y no. Puede que algunos de los fellows, que es como se llaman a los seleccionados por Ashoka, hagan eso, pero más que nada lo que hace Ashoka, la verdad es que no he revisado si su política ha cambiado últimamente, pero lo que ha hecho por muchos años es seleccionar individuos que más que nada actúan como champions, ¿cierto?, de emprendimiento e innovación social en ciertos contextos adversos por lo demás, y los apoya por cierto tiempo con una suerte de remuneración, o si es que se le puede llamar así, para que un poco su modelo se fortalezca o se dedique exclusivamente a esto. Las condiciones y los términos depende de caso a caso. Pero los que no necesariamente tienen que ser de una ONG, pueden ser emprendimientos tipo startup, ¿cierto? Pueden ser fellows que vienen desde el lado académico, etc. Eso es por una parte como el principal punto de contacto que tiene Ashoka, pero también ha diseñado servicios en torno a eso. Por ejemplo, está el Ashoka Support Network, que también trabajé con ellos, que es como una suerte de... Ashoka nos vincula con emprendedores o grandes empresarios que sirven como mentores para estos emprendedores sociales, para que puedan escalar o encontrar otras formas de financiamiento o innovar en su modelo de negocio, etc. Entonces, en India me dediqué un poco a eso, y uno de los que quizás más vinculado al diseño era una escuela de diseño en Gujarat, que es un estado límite, digamos, oeste de India, límite con Pakistán, donde hay mucho patrimonio cultural en torno a la artesanía.
esta Ashoka Fellow con la que trabajé un poco, instaló una escuela de diseño para artesanas y artesanos. Y con esto poder generar formas de ingreso para ellos, pero por una parte, claro, hacerlo de esto algo más, una práctica más sustentable, un oficio más sustentable. Pero por otra parte, para introducir ciertos conceptos de diseño que quizás podrían un poco servirles para eso. Si eso entra dentro de la colonización de la práctica o no, digamos que es debatible. Era lo que te iba a preguntar, justamente sobre eso iba a preguntarte. Pero también supongo que aprendiste mucho de ellas, ¿no? Claramente. De las artesanas. No, claramente. Hay un montón. O sea, y viví con ellos por una semana y media en la escuela. La mayoría no hablaba inglés, por lo tanto no teníamos, claro, dependíamos de ciertos traductores y qué sé yo. Me pidieron hacer... ¿Y la escuela sigue existiendo? La escuela sí, cambió de nombre, por eso te digo, no recuerdo muy bien el nombre de la escuela, de la nueva al menos, pero sí, está en Gujarat. Se transforma en una fundación y también apoya a ciertos museos locales, entonces es bien como holístico el apoyo a la artesanía que planteaba esta fellow. ¿Y ahora por qué estás en el Reino Unido? Bueno, después de esa experiencia decidí en el 2010 ser diseñador, al menos en Chile, ser diseñador y trabajar en temas de innovación no tenía mucho que ver. O sea, no estaba, entre comillas, muy validado en el sistema, ¿cierto? Y en esa lógica dije, ok, tengo que jugar un poco con estas reglas del juego, y dije, necesito una suerte de validación, voy a postular un máster en innovación y nada, me gané una beca, me vine acá al Reino Unido a hacer un máster en la Universidad de Manchester, volví a Chile y empecé a trabajar más concretamente en temas de innovación social, más que nada enseñando o transfiriendo conocimiento de diseño e innovación a jóvenes en Chile, en ciertas regiones del país, para abordar problemáticas sociales desde esos, podríamos, enfoques, claro. Y eso me llevó también al laboratorio de gobierno, cuando empezó a reclutar el equipo original en el 2015, y me uní al lab, y de ahí estuve un poquito más de 3 años, y me vine al Reino Unido ahora, en este capítulo de mi vida, a estudiar. Siempre digo, cuando hablamos de doctorado, lo pongo entre comillas porque no sé tanto estudiamos, pero a hacer un doctorado aquí en Manchester. A investigar. A investigar, eso. Y tu tema de investigación, si entiendo bien, tiene que ver con esto de las políticas públicas y la innovación en el sector público, ¿no? No es tanto de política pública, pero sí es más que nada... hay una experiencia que podemos hablarla más adelante, lo que me llevó, como me hizo como el aha moment, claro, de por qué estudiar este tema, pero lo que estoy tratando de investigar hasta el momento, lo que he hecho es analizar los fenómenos de cambio en el sector público, cómo se les llama a la literatura, bajo qué contexto se inician en las organizaciones públicas, y cuáles son las condiciones, podríamos decirlo, del contexto tanto interno o externo que hacen que estos fenómenos de cambio ocurran. Y mi foco particular es en torno a la transformación pública, que es algo que se habla mucho, pero no necesariamente se investiga. ¿Y a qué llamamos eso, la transformación pública? Yo entiendo, o sea, yo estuve tratando de entender un poco sobre tu investigación y entiendo que vos distinguís 3 tipos de cambio. La renovación, que quieren decir los procesos internos de adentro de las organizaciones, la innovación, que es la innovación en los servicios, y la transformación es la creación de nuevas capacidades. Estos como 3 tipos de cambio van como en escalerita, o sea, vos lo ves como que necesitamos renovación para que haya innovación y luego transformación, o sea, ¿los ves como grados de un cambio? Es muy buena pregunta. Ese marco conceptual lo diseñé, lo abstraje, interpretando la literatura en torno a estos tipos de cambios, ¿cierto? A cuándo empujamos cambios en las organizaciones públicas, y cuando me refiero a cuándo, a ¿qué nos lleva a? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo para impulsar ciertos cambios?
Entonces, por una parte, como decías tú, están estas tres categorías de cambio, o niveles de cambio, como hasta el momento lo estoy llamando. Creo que es parte de la misma investigación tratando de entender si es que son parte de un continuo, ¿cierto? Como de uno pasa al otro y del otro pasa a otro, ¿cierto? O no necesariamente. Es un proceso lineal. En innovación generalmente los procesos no son lineales, claro. Pero sí podríamos decir que, y los casos de estudio me van a permitir un poco entender si es que, por ejemplo, podríamos desde cambios internos saltarnos a una transformación completa de la organización, ¿cierto? Sin necesariamente pasar, entre comillas, por la innovación. Pero sí, Es que unas cosas están como muy intrincadas unas con la otra, total, ¿no? Porque sí. Si uno genera nuevas capacidades, obviamente a través de generar nuevas capacidades, la gente puede generar cambios internos y procesos internos o innovación en los servicios. Y a la vez, si innovas en los servicios, muchísimas veces tenés que crear nuevos procesos, porque si no, no puedes implementar nuevos servicios. Totalmente. O sea, mi concepto de transformación pública podría resumirse a cambiar las reglas de juego, al reposicionamiento de una organización dentro de su contexto social, político, organizacional. Y como un resultado de esta transformación, de esta introducción de novedad, la organización concibe y se aproxima a los problemas públicos, al diseño y entrega de servicios, a sus propios usuarios desde una forma distinta. Y como te digo, eso puede partir desde una decisión de implementar ciertas mejorías que un poco se enfocan en temas de eficiencia, que los llevó luego a decir, ok, ahora tenemos que trabajar y cómo mejorar estos servicios para generar valor público, ¿cierto? Y luego, mira, sabes que esto nos está resultando, y yo creo que desde ahora en adelante es un buen foco que nuestra organización se defina como una organización, comillas, innovadora o transformadora, y empecemos a hacer las cosas así de ahora en adelante. Y vos estás trabajando con casos, ¿no? O sea, con ejemplos específicos que estás analizando, donde son esos casos que vos elegiste, ¿son casos donde vos participaste cuando estabas en Chile? No. Mira, estoy justo este mes, tengo que empezar mi parte empírica. Me ha costado harto y tengo que ser súper honesto. O sea, estuve 9 meses con un diseño de investigación que fracasó, porque básicamente estaba buscando unicornios, casos que no existían, después de lograr alcanzar cerca de 1.000 personas a las cuales llegué a través, o sea, ya sea de una encuesta que diseñé o entrevistas exploratorias, y tuve que reenfocarme, tuve que rediseñar mi investigación. Y ahora estoy empezando con 4 casos en Chile, que en el gobierno central de Chile, además, dado el tipo de Estado que nosotros tenemos en Chile, y que debería empezar a tener investigación, o sea, debería completar mi parte empírica dentro de los próximos 6 meses. O sea que vos vas y volvés de Chile todo el tiempo. No, para nada. No voy a Chile desde el 2019, pre-pandemia. Esto es full remoto. Pero entonces, perdón mi pregunta estúpida, ¿no? Pero ¿por qué estás en el Reino Unido haciendo una tesis de doctoral sobre Chile? Aparte de que porque debes tener financiación del Reino Unido. No, para nada. Estoy aquí. O sea, es buena pregunta. Es buena pregunta. Lo que pasa es que una de las cosas que me hizo tener este como shift, este cambio de enfoque, es que el primer diseño de investigación era abierto en torno a estudiar cualquier tipo de caso en cualquier incluso nivel de gobierno y en cualquier país. Ah, ok. Y uno de los aprendizajes fue, no podemos estar comparando peras con manzanas. Hay mucho del contexto que hace que ocurran estos cambios en lo público. Y si quiero llegar a entender estas condiciones, estos factores, creo que es bueno un poco alinear y empezar a comparar peras con peras. Y por una cosa más pragmática, decidí enfocarme en Chile porque es un contexto que conozco, sé cómo funciona el Estado chileno. Entonces puedo alinear y tener esta como lógica o este correlato y este entendimiento del contexto un poco más
Sí, más profundo de alguna manera. Exacto. Sí. Te puedes concentrar más en lo que te puedes concentrar porque no tenés que perder tiempo entendiendo el contexto. Totalmente. Feliz lo haría si tuviese mucho más tiempo, pero no es el caso. Entonces, ahora tu ocupación principal es esta de ser investigador de doctorado, pero aparte de eso, vos trabajás de consultor, ¿cierto? Para FutureGov, que ahora es TPX Impact, y también para Solferino. Sí, con FutureGov trabajé desde 2018 hasta el 2022, luego septiembre del año pasado hasta ahora, hasta abril, he trabajado con el PNUD como asesor en innovación y desde febrero estoy trabajando con la Solferino Academy, que es un think tank de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Bueno, quiero que me cuentes un caso concreto donde podamos charlar un poco sobre innovación, transformación, los temas que te gustan. Son muy distintos los casos que te puedo contar. Yo creo que, a ver, desde Solferino son súper recientes porque recién me uní en febrero y hasta el momento lo que estoy haciendo con ellos es desarrollando programas de formación en temas de innovación para líderes de las distintas sociedades nacionales, que es como se le llama en la jerga de la Cruz Roja, porque básicamente los líderes son quienes a las organizaciones en los tiempos de crisis nos guían, ¿cierto? Nos debiesen guiar a cómo responder a ciertas crisis, sobre todo en el contexto de la Cruz Roja. Y decime, ¿esas capacitaciones tienen algo de diseño? Aparte de ser diseñadas, obviamente. Exactamente, no. Es algo que, como te digo, como recién estoy en eso, es algo que estamos recién diseñando y como programa. Entonces, no sé cuánto pueda servir para dar como caso. Ok. El Perú en general en el mundo está pasando desde la lógica de trabajar con proyectos aislados a proyectos de portafolio, al enfoque de innovación a través de portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Que son proyectos que están muy vinculados con un cambio que el PNUD quiere proponer que ocurra o quiere contribuir que ocurra dentro del contexto país, ¿cierto? Es decir, podríamos decir que el PNUD hoy día está aspirando a tener cambios sistémicos más a largo plazo. Y en el caso de Chile, ¿qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que hicieron? En Chile se está recién partiendo el proceso y se han definido que quieren trabajar con la transición socioecológica justa, que es cómo podríamos Chile transicionar desde un modelo extractivo, claro, en donde existe mucha desigualdad social, etcétera, a un modelo de desarrollo sostenible, a un modelo donde el gobierno es más abierto, el gobierno también incluye a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, pero también donde nos preocupamos de los recursos naturales, etcétera. Entonces, Chile está en eso. ¿Y hicieron alguna intervención, armaron algo en particular en relación a eso? Yo creo que podríamos hablar del Experimenta, fue el programa de formación del laboratorio. El origen del Experimenta partió básicamente por la necesidad de las organizaciones públicas de cambiar el enfoque en cómo se conciben y entregan ciertos servicios públicos, pero al trabajar con consultores externos, muchos de ellos se dieron cuenta que una vez que los consultores se iban, no se sabía qué hacer. Entonces lo que tratamos de hacer en el laboratorio fue, bajo el paraguas, bajo el lema de la generación de capacidad y no la generación de dependencia, generar las capacidades de innovación, de diseño, centrar a las personas en las organizaciones públicas. O sea que esto también era como una especie de entrenamiento, un curso, una escuela. Era una especie de entrenamiento, pero el vehículo de cambio era una problemática pública concreta que necesitaba abordarse porque era prioridad para la organización que eso se hiciera. O sea que ustedes estaban como armando un curso de diseño con una problemática concreta del gobierno, como ejemplo en el que todos trabajaban. ¿Entiendo bien? No, cada equipo que postulaba al Experimenta llegaba con un problema de su propia organización, de su propio equipo, que era urgente para ellos de alguna forma abordar.
Y nuestra propuesta, nuestra oferta como laboratorio era guiarlos a abordar ese problema a través de un enfoque de innovación y de diseño centrado en las personas. ¿Y qué problemas hubo y cómo se solucionaron? Por ejemplo, hay varios casos. Nosotros corrimos esto, o sea, fue un programa que lideramos desde el 2016, 2017, 2018. Participaron organizaciones de distintas regiones del país, tanto desde gobierno central como gobierno local. Entonces hay harto ejemplo que podríamos compartir. Hay uno concretamente quizás que se podría compartir que era a través del equipo de la Tesorería General de la República en Chile, que ellos necesitaban cambiar la forma en que la tesorería también se refería o se comunicaba con los usuarios. Ellos partieron con un problema que, si bien podría ser incluso como de diseño más de comunicacional o de contenido, tenían esta imagen del malo de la película. Y la tesorería es la que se sienta arriba del Tesoro Nacional, ¿no? O sea, es la que decide los presupuestos. Es parte como de ese sistema de recolección de pagos de impuestos, etc. Sí. Entonces, claro, tenía esta imagen. Entonces, las notificaciones, las cartas que llegaban a los contribuyentes, a los ciudadanos en general, podían caer dentro de esta lógica como de amenaza, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar los distintos servicios que la tesorería ofrece a la ciudadanía, a los canales de comunicación, a una tesorería más cercana, ¿cierto? Nosotros llevamos con ellos un proceso de alrededor de 5 o 6 meses, en donde se diseñaron ciertos focos de atención usuaria más friendly, ¿cierto? Más amigable. Pero yo creo que uno de los grandes aciertos de la tesorería fue decir, esto va más allá del diseño del servicio que podamos diseñar. Esto es algo que tenemos que institucionalizar, ¿cierto? Esto es algo que debiese ser una práctica sostenible en la organización. Y es donde el tesorero, su equipo de líderes, crearon la unidad de innovación dentro de la tesorería, que existe hasta el día de hoy, en donde la innovación es parte de la estrategia de la organización. Y así hay muchos casos donde las organizaciones públicas que tuvieron como puntos de contacto el laboratorio, tanto la Experimenta como sus otros programas. Hoy día tienen sus equipos de innovación, tienen incluso sus índices de innovación, en donde diseño también es bien importante. ¿Pero te parece que lograron tener una imagen pública un poco más amigable, que era lo que al final querían? Bueno, esas cosas llevan muchísimos años, ¿no? Porque tardan en cambiarse, no es una cuestión de cambiar un par de cartitas que se le manda a la gente. No, para nada. Ahí podemos entrar incluso en la lógica como de incluir las ciencias del comportamiento, ¿cierto? Como para poder hacer estudios al respecto. Por eso mismo yo creo que el equipo de la tesorería en este caso dijo, esto va más allá, ¿no? Esto es algo que necesitamos, claro, porque el programa duraba 6 meses. Sí. Entonces necesitábamos hacerlo más institucional. Esta entrevista es parte de las listas Chile y Diseño, Reino Unido y Diseño, Gobierno y Diseño e Investigación en Diseño. Las listas las encuentran en la sección Recomendados de nuestra página web, en YouTube y en Spotify. Me interesa especialmente hablar con investigadores e investigadoras porque me parece que hasta que se publica en papel el resultado de una investigación pasa mucho tiempo, y el podcast le puede dar más inmediatez. Queremos compartir las ideas sobre las que trabajamos rápidamente para poder pensar con otros, pensar en diálogo y expandir nuestra red de colaboradores. Si comparto rápidamente, encuentro más fácil con quién colaborar porque la gente con proyectos afines se acerca. Sobre esto de documentar investigación académica a través de un podcast, estuvimos hablando antes con otros investigadores. También de usar el podcast para compartir entrevistas que son parte de la investigación. Todas son maneras de hacer transparente y más accesible la investigación en diseño. Mostrar a los investigadores como personas comunes que te hablan al oído o que pueden contar de manera simple sobre lo que investigan.
Este registro más ameno, con más repeticiones que tiene la oralidad, puede también aportar al conocimiento académico. Desde otro lugar, escuchando entre líneas, prestando atención a veces aspectos más subjetivos que se rescatan en la charla. Sigamos ahora escuchando a Xian, que tiene mucho para contarnos sobre su trabajo. Y decime, quería volver un poquito al tema de tu doctorado, donde estás eligiendo algunos casos de estudio. ¿Cuál es el criterio para elegir casos de estudio? ¿Cómo sabes si fueron innovadores? Muy buena pregunta. Recordemos que lo que estaba buscando, y para no caer en esta lógica de buscar unicornios, ¿cierto? Lo que estoy buscando son casos donde la organización se transformó. Una de mis hipótesis es que la transformación no necesariamente es observable, ¿ya? No es algo que es fácil de reconocer, ni incluso por la propia organización. Por lo tanto, llevar a indicadores es complejo. Entonces, lo que tuve que hacer es, en base al marco conceptual que estaba proponiendo, tratar de identificar factores identificatorios, ¿ya? Factores que a mí me podrían permitir tener una suerte de acercamiento y decir, mira, como no son observables, yo necesito partir por algo. Por lo tanto, me tengo que definir potenciales casos, o sea, casos que son potencialmente de transformación, ¿ya? Es decir, en investigación lo llamamos proxies, ¿cierto? Como casos que una vez que se investigue, yo podría decir son efectivamente casos de transformación pública. Entonces, usando la definición que conversamos hace un rato, identifiqué 5 factores de identificación de potenciales casos. ¿Y cuáles son esos factores? Por una parte, como te dije también hace un rato, una transformación pública tiene un cambio en términos de estructura, en términos de función, en términos de cómo se aproximan a los servicios. Entonces, necesitaba un factor que me hablara de eso, y lo decidí a que existe dentro de la organización una gobernanza de cambio, ¿cierto? Podríamos decirle una unidad de innovación, un equipo de innovación, un equipo de cambio, etc. La gobernanza está presente. Por otra parte, otro de las definiciones tiene que ver con que se aplican nuevos enfoques para abordar problemas. Eso lo traduje a un factor de que existe o han participado de ciertos procesos en donde el desarrollo de capacidades en innovación, en diseño, han sido presentes de este como viaje de cambio que ha tenido la organización. Y los otros 3 factores se vinculan más a esta característica de que la organización se reposiciona en su sistema, ¿cierto? Y se percibe de forma distinta tanto a nivel de gobierno como a nivel afuera del gobierno. Entonces ahí entran 3 factores. Uno, que es como el awareness, ¿cierto? Existe dentro de la organización cierta noción que la innovación y el cambio es importante. Ese es un factor. Claro, pero una cosa que me parece interesante es esto de tiene que existir una unidad para que exista esa idea de que la innovación y el cambio son importantes, porque muchas veces si la gente entiende que todos pueden innovar, no es solamente una unidad que tiene como la varita mágica y la capacidad de innovar, Totalmente. Sino que hay como mucha gente más comprometida con el desarrollo de los procesos y las maneras Totalmente. de hacer de la organización. Estos factores de identificación no son excluyentes el uno con el otro. Acá lo que traté de hacer es cruzar estos 5 con 100 organizaciones públicas que estudié y ver cuál de cada uno, asignarle una suerte de puntaje, claro, y ver cuál de todos estos podría ser potencialmente un caso de transformación, ¿ya? Pero para terminar con eso, que no sé 5, entonces estábamos con el awareness, ¿cierto?, de que es importante, y los otros 2 son reconocimientos o premios que ha tenido la organización, ya sea por una parte premios específicos de innovación, pero por otra parte reconocimientos más en torno como a la satisfacción usuaria.
¿ya? O sea, que la propia organización se dé cuenta que está innovando y que está haciendo cosas de una manera diferente. Exacto, exacto. Entonces, con eso lo que hice fue vincular estos factores a distintos programas, políticas que existen dentro del Estado y fuera del Estado, que hablan de la generación de capacidades, de esta awareness, ¿cierto? De reconocimiento a través de premios, de reconocimientos de satisfacción usuaria y también de la inclusión de la generación de gobernanza dentro de la organización. Y eso me llevó a 100 organizaciones públicas en Chile, y eso se filtró de alguna forma hoy día. Por ejemplo, no podía decidí trabajar exclusivamente con un gobierno central, porque asumiendo que hay menos injerencia de poder transformar, y esto es una realidad, hoy día Chile es reconocido por la OCDE incluso como uno de los países más centralizados de la región. Por lo tanto, la injerencia que tienen ciertos actores más locales con políticas más nacionales es re poca. Por lo tanto, ese era un factor. Entonces se filtraron y con eso me llevó a las 4 organizaciones con las que voy a empezar a trabajar y que estoy en periodo de solicitar, o más bien de manifestación de interés por parte de ellas de ser estos casos de estudio. Perfecto. Entonces, tenés una vida profesional que va desde la consultoría, la investigación y como muy rica haciendo cosas muy diferentes. ¿Qué te imaginas que vas a hacer en el futuro? ¿Qué me imagino que voy a hacer en el futuro? Tratar de aportar desde donde esté, digamos. O sea, yo creo que soy una persona que está formada desde una... O sea, yo soy una persona que viene desde mi alma mater es una organización pública, es una universidad pública y me entregó valores que sin duda son con los cuales hago lo que hago y soy lo que soy. Desde la lógica de no sé, el compromiso esencial con la realidad del país, la igualdad del género, el pluralismo, son valores más allá que ideología. Por lo tanto, tratar de aportar eso mismo desde donde estoy. Creo que en 5 años más o en el futuro, hoy tengo 38, al menos me gustaría aportar desde liderar equipos, un poco transferir este mismo interés por aportar desde donde uno está a otros, y creo que el liderar equipos es un poco también lo que he estado haciendo últimamente, es algo que me apasiona. Poder también, sobre todo a los jóvenes líderes, ¿no? A potenciales jóvenes líderes, creo que desde ahí me veo. Muy bien. Una de las cosas que estás haciendo ahora es organizando el Global Innovation Summit, ¿no? Sí, Solferino estamos trabajando con un evento en junio que se va a llevar a cabo en Kenia, donde pretendemos que líderes y miembros de distintas, como profesionales de innovación o practicantes de innovación de las distintas sociedades nacionales de la Red Cross, de la Cruz Roja, puedan unirnos y puedan acompañarnos en este summit. Sí. Buenísimo. ¿Y cuál es tu rol ahí? ¿Estás contribuyendo a ese encuentro? Hasta el momento estoy diseñando lo que podría ser como el track de los líderes que van a ir, ¿cierto? Y qué elementos cómo podríamos enmarcar el rol de los líderes, pensando también en el futuro. O sea, cómo podríamos usar el diseño y la innovación para formar líderes más preparados para el futuro. Creo que ahí estamos trabajando, y qué tipo de sesiones podríamos diseñar para mí y entregar para ellos. ¿Y qué te está inspirando ahora? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? Antes de ayer comencé a leer esto, The Big Con, de Mariana Mazzucato con la Rosie Collington, que me llega bastante porque es un libro que habla de cómo la consultoría o la práctica de la consultoría está... Robando. Son más duras, está arruinando los gobiernos, ¿no? Sí. Y como un servidor público de más de 14 años y ahora recientemente un consultor, me llega bastante, así que estoy en eso.
Es muy interesante ese argumento, ¿no? Que en realidad lo que tenemos que hacer es armar equipos de innovadores adentro del sector público y Totalmente. creérnosla, ¿no? Que al final esto de que estamos pagándole a consultores para que nos den consejos en cosas que quizás también conocemos y los funcionarios públicos. O sea, a nosotros antes de diseñar el Experimenta nos tocó mucho observar o ir a talleres conducidos por consultores, en donde, por ejemplo, los ejemplos sobre design thinking o sobre, qué sé yo, ideación, los ejemplos que daban los consultores venían cargados de casos de empresas privadas. Y era muy interesante cuando verles la cara a los servidores públicos mientras presentaban estos casos. Y era como, o sea, eso a mí no me sirve. Pero sí, eso estoy leyendo por ahora. Sí, que es necesario. Bueno, lo que yo entiendo de ese libro es que ellas argumentan que es necesario legitimizar la innovación que pasa en el sector público y también apoyarla, ¿no? Totalmente. Que de alguna manera lo que vos estás haciendo con tu doctorado también es eso, ¿no? Investigarlo para entenderlo y así se entiende cómo se puede apoyar. Mira, si tenemos un poquito de 5 minutos, te puedo contar un caso en donde esto se evidencia tajantemente, ¿no? Dale. A mí me encantan los casos concretos, como sabes. Este caso inspiró mis ganas de hacer el doctorado, de hecho. Estábamos en el laboratorio y llega un líder de una organización regional, no voy a decir nombres, en donde nos dice, nos encantaría que parte del equipo de ustedes fuese a mi ciudad y trabajara con mi equipo y nos hiciera un taller de un día completo o 2 días en innovación y diseño. Nosotros, perfecto, ningún problema. Cabe recalcar que esta era una ciudad extrema, digamos, una ciudad que quedaba muy lejos de donde estábamos. Diseñamos un taller de introducción a la innovación, introducción al diseño, de 8 horas, un día completo. O sea, la motivación que tenía el equipo era impresionante, era muy aplaudible, hicieron un trabajo muy interesante, porque además con lo que llegaron eran con problemas reales de ellos y que nosotros tratábamos de ocupar esa sesión un poco para pensar fuera de la caja, ¿cierto? Y tratar de abordar sus problemas locales con los métodos que nosotros proponíamos. Estábamos cerrando el taller después de 8 o 9 horas intensas de trabajo y después de que cada uno de estos equipos, porque también armamos subequipos, presentaran lo que hicieron, sus ideas de cómo cambiar, etc. Y era la hora de dar las palabras de cierre. Entonces yo, como representante del gobierno en ese instante, le di la palabra al líder, ¿cierto? Y el líder fue, bueno, muchachos, muchachas, la verdad es que me desilusionó un poco porque es más de lo mismo. Lo que ustedes están planteando ahora es más de lo mismo. Yo esperaba que sus mentes llegaran con cosas más innovadoras, con cosas más creativas. Por dentro yo estaba fuego. Palazo. O sea, estaba muy enojado. Tuve que mantener mi compostura, ¿cierto? Y desde una narrativa más de contención, tuve que decir, acá hay que partir por algo, ¿cierto? Acá hay condiciones específicas, etc. Y eso me llevó a pensar como que claramente hay ciertas cosas donde ese mismo líder puede estar influyendo a que su equipo no salga más allá de la caja, ¿cierto? O no están las condiciones que él quiere que su equipo actúe, ¿cierto? Pero también, aquí llamamos más innovador. O sea, ¿cuál es la línea base, ¿cierto? Y claro, pues desde ahí das esta lógica de entender qué está más allá de la innovación, qué viene, comillas, antes, y qué factores influyen en que equipos de servidores públicos puedan alcanzar, organizaciones puedan alcanzar niveles de cambio satisfactorios para todos ellos. ¿Qué llevó a ese líder a percibir estas ideas que fueron presentadas como no innovadoras? Por una parte, o sea, entender un poco como qué hay más allá de la innovación, qué hay antes. O sea, si no son innovadoras, ¿qué son? Entonces, como categorizar un poco eso. Pero por otra parte, yo obviamente no quise decirlo en esa instancia, pero puede que tú tengas culpa como líder, ¿cierto?
como puede que hayan otros factores que no estamos considerando y que tú no te estás tampoco haciendo cargo o empatizando con, ¿cierto? Entonces, claro, desde ahí nace mi idea de entender, de poder conceptualizar por una parte, pero por otra parte de entender qué lleva a ese estado, qué lleva a ese fenómeno de cambio. Pero en ese momento no pudiste decir esta conclusión que vos tenés. Por supuesto, no. Además que porque no sé. Además que en ese momento estaba... Si uno pudiera decir en el momento lo que se le ocurre después. Exactamente. Hoy, casi 5 años después, me encantaría volver atrás en una máquina del tiempo y poder ayudarlos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Mariana. Al final, Jan nos deja con la pregunta, ¿qué factores influyen para que las organizaciones puedan innovar? Para alguien que viene del diseño participativo, como yo, uno de los factores principales es cuánto las organizaciones pueden ser permeadas a las ideas de la gente y de otros. Y en esos otros, incluyo a lo más que humano. En este podcast escuchamos constantemente a diseñadores comprometidos en diseñar con plantas, abejas, ciudades, niñes y otros olvidados en procesos participativos. Pero aunque se los incluya en el diseño, no siempre se incluye en la toma de decisiones, parte fundamental de cualquier proceso de diseño. Hablamos de inclusión, de escuchar, de sintonizar con otros. Aprendemos de otros escuchándonos. Con Jan aprendimos hoy de sus ganas de diseñar e investigar en espacios y condiciones recontra diferentes. Y aunque no vale comparar peras con manzanas, así nos dice, creo que tener una experiencia como diseñador en espacios muy diferentes le va a permitir entender los factores que hacen en la innovación en un contexto determinado. Vamos a seguir entrevistando a investigadores y diseñadores y gente que quiere bailar con las dos, la investigación y las prácticas de diseño, o que le guste pasar de la investigación al diseño con mucha fluidez, como un helado de manjar, dulce de leche o arequipe. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos o recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.